Tele.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante porque vamos a hablar ni más ni menos con el que es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México, Armando Zúñiga. Armando, gracias por aceptarnos esta entrevista y sobre todo, gracias por contestar porque de antemano te digo, hay muchas preguntas que me están llegando aquí y créeme que están verdaderamente impresionantes. Hola Armando, te saludo. Hola, buenas tardes, encantado, agradezco mucho la invitación y saludo al auditorio, con mucho gusto. Oye Armando, te voy a decir así de plano, me están comentando, la primera que es para pensarlo, a nivel nacional, Coparmex ha mantenido un aspecto muy crítico de lo que es la gestión del gobierno durante este tiempo. Concretamente, en ese momento estaba de presidente Gustavo de Hoyos. En ese sentido, lo que quisieran saber es, con esa línea crítica, ¿cómo va a reaccionar la Ciudad de México, en este caso Coparmex de la Ciudad de México? Y sobre todo, ¿tú qué señalamientos vas a hacer de cara a lo que está pasando en este año electoral y si también serás crítico? Claro que sí, pues mira, nosotros nos tocó tomar la presidencia en plena pandemia, en agosto fue que tuvimos la toma de compromiso. Y bueno, pues son tiempos muy complicados. Lo primero que hicimos fue tener mucha comunicación con nuestros socios para ver realmente pues cómo están viviendo la pandemia. Y bueno, ahí nos dimos cuenta de la urgencia, del problema que están viviendo sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Y lo que estamos diciendo al gobierno es precisamente lo que nos expresan nuestros socios, y va en el sentido de la necesidad de tener algunos apoyos fiscales de créditos para salir adelante, y lo hemos dicho tal cual. También últimamente hemos manifestado que no creemos que la estrategia que todavía se está siguiendo sea la correcta. Hablo de los esenciales y los no esenciales, porque podemos vivir por lo menos 6 meses más de pandemia, y hay sectores que ya no aguantan más, como los mismos restaurantes, que fue los que más lo manifestaron, pero así están otros sectores, como puede ser el turismo, el comercio, las escuelas, los salones de fiestas, por mencionar algunos. Entonces tenemos que aprender a vivir con la pandemia, es lo que hemos manifestado al gobierno, que se tiene que cambiar la estrategia y hacer una certificación de empresa o negocio seguro, para ir abriendo poco a poco estos sectores y ir reactivando la economía. Solo en México se han perdido del orden de 70,000 unidades económicas de las 470,000 que existen, es decir, un poco más del 20%. Entonces, todo esto es lo que hemos dicho, no es en el sentido de ser críticos o no, sino es más bien ser realistas y manifestar lo que los empresarios están viviendo, sobre todo los pequeños y medianos que más mal están pasando. Armando, ¿qué opinión te mereció el hecho de que hace unas semanas una persona dijera que los ambulantes sí podían abrir porque eran pobres y en cambio los restaurantes formales no, porque daba a entender que eran ricos? ¿Qué opinión te merece ese tipo de gobierno o ese tipo de política? No, bueno, pues es un tema muy polémico. De hecho, nosotros estuvimos manifestando también que debe de existir un piso parejo para todos. Está pues muy claro que el sector formal es el que paga impuestos, y los impuestos son los que mantienen al sector público, al gobierno y de hecho a nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues se tiene que manifestar, y también existen los colaboradores que viven al día.
y que si un establecimiento está cerrado, pues ellos se quedan muchas veces sin su ingreso. Obviamente ha habido ahí un esfuerzo de poder mantener los salarios, aún con el cierre y la pandemia, pero llega un momento en el que ya no es posible y ahí es donde hubo la manifestación de los restaurantes de abrir o morir porque ya no había más recursos para seguir pagando nóminas, para seguir pagando rentas, en fin, es pues una gran responsabilidad la que se tiene el sector formal y yo creo que no, pues no se debe de considerar como ricos y no ricos. Todos vivimos en el mismo país y tenemos que cumplir las leyes de acuerdo a cómo está establecido. Ahora, fíjate que el público me está preguntando, tú mencionas una certificación, pero dicen, oye, de alguna manera no es exponernos a un nuevo chantaje, soborno o algún tipo de corrupción, porque nosotros hemos seguido los lineamientos, ya sea el tapete, ya sea poner aerosol para cuando entren, con sanitizante, cubrebocas, obligarlos, pero llegar a permitir que llegue la autoridad y que a juicio de ellos nos den una certificación, pues de alguna manera es poner en peligro nuestra unidad económica y hacerlo susceptible de cualquier manejo irregular. Bueno, ahí el punto está en abrir o no abrir. O sea, por ejemplo, ahorita hablábamos de las escuelas, de los salones de fiestas, por mencionar algunos, pues que siguen cerrados. Los restaurantes pues, lograron abrir a un 25-30% con espacios abiertos, pero también aquí pues solo es un porcentaje de la industria total la que cumple estos requisitos. Entonces, nosotros al proponer esta certificación, pues obviamente tienen que estar las reglas muy claras, los protocolos muy claros que estén enfocados a la salud de los colaboradores, de los visitantes, obviamente de los clientes, pero tienen que ser reglas muy claras y en el momento que haya algún problema de corrupción, pues manifestarlo de inmediato. Nosotros ahí tenemos un diálogo abierto con nuestros agremiados y también con las autoridades. Sería pues una muy mala señal que con lo que estamos viviendo pues, se quisiera extorsionar con este tipo de situaciones. Pero aquí las reglas deben de estar sumamente claras para no caer en eso. Armando, ¿qué tal es tu relación con las autoridades locales? Pues hablamos ahí de que tomamos la presidencia en la pandemia. Nuestro enlace con el gobierno de la Ciudad de México es el secretario de Economía, Padlala Cabani, quien pues tiene una muy buena comunicación con nosotros y con su servidor y con él es el que pues hemos hecho llegar todas estas propuestas derivadas de foros que hemos hecho, son más de 15 propuestas que se han realizado y van justo en el sentido de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Con la jefa de gobierno, pues hemos solicitado una mesa de alto nivel con los empresarios, con Coparmex y de hecho con los demás organismos empresariales también en la Ciudad de México, donde estamos pues juntos en algo que se llama el G9 y solicitamos esa mesa que está pendiente la respuesta de la jefa de gobierno. Ha dicho ahorita está dedicada 100% a atender la pandemia, pero pues nosotros seguiremos insistiendo en que se tiene que tener ese diálogo con todos los sectores para escuchar lo que están viviendo y de ahí que se derive en acciones donde pues se puedan salvar empresas, reactivar la economía y aprender a sobrellevar todavía el tiempo que nos va a faltar de la pandemia. Armando, me están comentando aquí si también ustedes están viendo por los empresarios del teatro y sobre todo qué están haciendo acciones concretas en espectáculos y en teatro, básicamente. Son muchos los sectores. Yo tengo entendido que ellos tienen ahí un propio gremio que ve estas situaciones, que no está como en el empresariado, pero nos encantaría saberlo y bueno, yo te dejo con mucho gusto también mi correo, mis redes sociales, para que me puedan nos puedan hacer llegar esas inquietudes y bueno, nosotros en Coparmex pues estamos dispuestos a apoyar a todos los sectores con lo que esté en nuestras manos, por supuesto.
Ahora, algo que me están comentando, tú mencionabas ahorita del secretario de Desarrollo Económico, a quien le mandamos un saludo, Fabdala, ha estado con nosotros, siempre ha tenido un diálogo abierto para nosotros. Aquí te comento, mucho se ha hablado también durante esta parte de lo que llevamos del sexenio, de esta política, sobre la cuestión de la economía social, de la política social, y de alguna manera se ha tratado de incentivar algún tipo de mayor participación de las cooperativas. En ese sentido, ¿cuál sería tu opinión de las cooperativas sobre todo? ¿Tú crees que en estos momentos una de las opciones para el crecimiento económico sea a través de este desarrollo de economía social vía cooperativas? Sí, sí creemos en que puede resultar, pero un punto fundamental que se está viviendo ahorita es la digitalización y el comercio electrónico. De hecho, es una de las propuestas que hemos hecho, que el gobierno de la Ciudad de México, por medio de la agencia digital, puedan desarrollar plataformas de e-commerce por alcaldía para apoyar estas cooperativas o para apoyar también a las pequeñas y medianas empresas, porque hoy el comercio, pues es más de un 80% es por e-commerce, es electrónico, para que la gente no salga. Y así va a ser durante los siguientes 6 meses. Entonces se tiene que trabajar en esta parte por alcaldías y por el gobierno. Y de hecho nosotros también vamos a lanzar la siguiente semana una plataforma de ayuda mutua con 3 ejes de inicio fundamentales. Uno, el buscar créditos para pequeñas y medianas empresas, y ahí pueden caber también las cooperativas. El otro son los enlaces con las cámaras internacionales para buscar exportaciones. Y el otro precisamente es esta parte de cómo poderlo subir al comercio digital, cómo poder subir a estas cooperativas o pequeñas empresas a la parte de e-commerce, que aún con los 6 meses que aproximadamente nos restan de pandemia, pero muchas tendencias que hoy se están dando a raíz de la pandemia pues se van a quedar y el comercio electrónico sin duda es una de las tendencias que más allá de la pandemia pues se va a mantener y va a seguir creciendo y todos de alguna forma nos vamos a tener que subir a ella. Armando, me están preguntando si en un momento dado Coparmex, hablamos del comercio electrónico, pero también nos dicen que hay una gran deficiencia en la capacitación. ¿Ustedes estarán dispuestos a capacitar a la gente, aun cuando no sean agremiados, en el comercio electrónico? Sí, por supuesto. De hecho, en la misma plataforma, ahí estaremos buscando esta capacitación, esta formación, llevarlos de la mano aquí. Y bueno, se han acercado, por ejemplo, de Xochimilco, de Milpa Alta, aquellos que, bueno, esta parte de la provincia que todavía tenemos en la Ciudad de México, y que básicamente se dedican a la agricultura, de hortalizas, del nopal, de muchos de estos sectores agrícolas. Y bueno, pues ellos los estamos acercando como con las cámaras internacionales. Fíjate que ahí hemos explorado muchas oportunidades que hay. Un ejemplo es la Cámara de los Productos Árabes, más bien la Cámara de los Países Árabes, donde tienen mucha necesidad de alimentos. Se puede exportar muchos alimentos que son producidos todavía en la parte de provincia de la Ciudad de México y obviamente en todo el país, aunque nosotros nos centramos más a la Ciudad de México. Y ahí por medio de las cámaras internacionales nos van a ayudar para capacitar a estas corporativas o estas pequeñas empresas para que puedan exportar. Y así también lo haremos en el e-commerce. Yo creo que es una gran área de oportunidad y aquí si lo manejamos bien, pues va a detonar en más empresas y la idea es que de la crisis podamos ir saliendo fortalecidos. Aquí también me preguntan que ahorita que hablas de la palabra exportación, en un momento dado, si hay alguien que exporta son las grandes empresas y las transnacionales. Las micro, pequeñas y medianas les cuesta trabajo. Pero en un momento dado también ustedes podrán contar con asesoría en los planes, que son los planes de exportación. Exactamente, es uno de los puntos que estamos trabajando con las cámaras internacionales. Como bien tú lo has mencionado, pues hoy las que exportan son los grandes sectores como la tecnología, por supuesto, el automotriz, que es uno de los motores de la economía en México,
Pero hay ahí grandes oportunidades y una de ellas es la agroindustria. Está muy demandado todos los que son los frutos rojos, el aguacate, en fin, muchos, y son obviamente pequeñas empresas o cooperativas. Entonces, ese es uno de los ejes que estaremos trabajando para cómo vincularlos y enlazarlos con las cámaras internacionales y de ahí nosotros irlos asesorando para que puedan empezar a tomar ese camino de la exportación y yo creo que ese es uno de los grandes pendientes que tenemos, pero también una gran área de oportunidad donde podemos detonar la economía. Ahora que tenemos tanta necesidad de reponer solo en la Ciudad de México más de 70,000 unidades económicas que se han perdido. Ese va a ser uno de los caminos que estaremos trabajando. También en este tiempo que llevamos de presidencia, hemos ya formado un club de inversionistas y una incubadora de negocios donde ahí vamos a ver proyectos que tengan potencial, ya sea de exportación o ya sea también de tecnología, para poder lograr que estos proyectos se puedan convertir en empresas. Ok, aquí me están haciendo una pregunta. Al parecer, así dicen, al parecer pareciera que Coparmex es el único órgano empresarial que está trabajando en la Ciudad de México y a nivel nacional. ¿Realmente ustedes van solos o hay otros gremios de cámaras, asociaciones que están colaborando con ustedes? Pues bueno, históricamente Coparmex en los más de 90 años que tiene, pues se ha caracterizado de hacer política empresarial, política pública, sobre todo esta política en busca del bien común y de las empresas. Y a lo mejor ese pues es lo que nos hace notarnos en los medios y todo. Sin embargo, bueno, debo de aclarar que es una política totalmente apartidista, es una política buscando solo el bien común y a lo mejor ese pues lo que hace que vean solamente nuestra voz. Sin embargo, en la Ciudad de México pues estamos bien coordinados con la ANTAD, por ejemplo, con Canacintra, con los demás gremios y siempre buscando ahí el cómo coordinarnos para buscar el bien común y en esta crisis cómo poder salir adelante juntos. Armando, qué tan importante es en este momento la participación de ustedes en forma conjunta con el gobierno? Y la otra, con las demás cámaras, ¿qué tanto están haciendo ustedes para que haya esa cohesión en pro de la Ciudad de México y en pro del empresariado? Pues lo vemos un punto muy importante, este diálogo con el gobierno. Digo, a nivel federal, hoy está mi presidente Pepe Medina Mora, y justamente coincidió con también el nombramiento de la nueva secretaria de Economía, con Tatiana Cloutier, donde se ha iniciado un muy buen diálogo. Y bueno, nosotros en la Ciudad de México, pues también ahí nos corresponde con Fadlala Cavani, como ya lo comentamos, y nosotros creemos que necesariamente tiene que haber acuerdos. Y un ejemplo es esto que te comento de las 70,000 unidades económicas y otras 30,000 que están en riesgo. Aún con los esfuerzos que se hacen en las cámaras o en el sindicato empresarial de Coparmex como nosotros, pues es muy difícil la capacidad para llegar a tantas unidades económicas. Es ahí donde solo el gobierno pues tiene la capacidad en recursos para poder acercar créditos, para poder dar incentivos fiscales, y eso al final es lo que tenemos que lograr. Tenemos que convencer a nuestras autoridades del bien común que significa apoyar a las empresas. La economía está impulsada en más del 90% por las empresas. A partir de ahí es que se genera la economía, se generan los impuestos y tenemos que lograr pues estos acuerdos entre el gobierno en este caso los organismos empresariales para que podamos juntos buscar soluciones y obtener estos recursos para activarnos. Es triste en otros países, y no hablo países del primer mundo, hablo de Latinoamérica,
donde se está destinando hasta el 5% del PIB para reactivar la economía. Y en nuestro país, pues no hemos llegado ni siquiera al 1%. Es decir, que tenemos una gran oportunidad ahí de trabajar con nuestras autoridades, aunque sabemos que el camino no es sencillo, pero tenemos que insistir en ello. Ahora, otra de las cosas que me llaman mucho la atención y te lo pregunto, hoy por hoy, ¿cuántas personas o cuántas empresas o empresarios, patrones integran Coparmex Ciudad de México? Muy bien, pues mira, en nuestra afiliación de Coparmex Ciudad de México tenemos alrededor de 4,000 empresas o empresarios. Somos un sindicato empresarial que está unido a una confederación que la integran 65 centros empresariales a nivel nacional y Coparmex Nacional. Juntos a nivel nacional somos casi 40,000 empresas los que integramos nuestro sindicato empresarial. Ahora, dentro de todo este número, te pregunto, tú tienes más o menos, si habláramos de todos los empresarios, ¿cuál es el número de empresarios en la Ciudad de México formales e informales, el porcentaje? Es más del 50% la informalidad de la economía en la Ciudad de México. Creo que es más o menos 52-53% la economía. Nos va ganando ahí la informalidad, tristemente. Y en un momento dado, ¿qué podemos hacer para acabar con esa informalidad? Pues yo creo que ahí tenemos que pues seguir trabajando con el gobierno, tendremos que pues seguir trabajando por medio tal vez de la responsabilidad social. En fin, es algo, es una parte cultural, es una parte donde hay que convencer del bien común, pero por otro lado, pues ahí el gobierno también tiene una gran responsabilidad. Por ahí hay pendiente pues una reforma hacendaria inclusive que pues pueda obligar poco a poco a ir jalando este sector informal a la formalidad, a pagar sus impuestos, en fin, pues es un trabajo pendiente que necesariamente para el bien común y para que crezca nuestra economía, pues tendremos mucho que trabajar ahí, tanto nuestra sociedad, la misma sociedad, como el gobierno, los empresarios, todos tendremos que ir, pues es una labor de convencer. Armando, me están comentando también que es curioso, pero sí es cierto que lo que estás comentando, muy atinado, pero de alguna manera me dicen, ¿cómo podemos acercarnos más a la información que emite Coparmex en favor de los empresarios? Mira, todo lo que estamos ahora haciendo de la plataforma de ayuda mutua, que se llama la plataforma Conecta, solamente hay que entrar a nuestra web, a nuestra página de Coparmex Ciudad de México, que la dirección es tan cual, Coparmex Ciudad de México.org.mx, ahí pueden entrar y por esa plataforma se pueden comunicar con nosotros para incluso todo lo que estamos construyendo en esa plataforma es para que accedan nuestros socios, pero incluso pueden acceder también no socios. En Coparmex hay pequeñas, medianas empresas, hay grandes empresas, pero entendemos que ahorita básicamente la emergencia lo tienen los pequeños y medianos y en ese sentido pueden acercarse a Coparmex aunque no sean socios y también pues los ayudaremos vinculando estos créditos, vinculándolos con cámaras internacionales, viendo esta parte que ya comentamos del e-commerce, trata de apoyar pues, a todos los empresarios y a todos los emprendedores. Me están comentando aquí si existe en Coparmex alguna, digamos así, un área para transformar la informalidad en la formalidad como un órgano oficial, o mejor dicho, no más que como órgano oficial, como una parte importante y autónoma, de alguna manera, de Coparmex. Ya trabajamos con más de 20 comisiones, que ahí están pues muchos de los sectores. También están las alcaldías, tenemos un representante por cada una de las alcaldías de la Ciudad de México y ellos constantemente pues están haciendo reuniones, están pues invitando a los pequeños, a las medianas empresas
digamos que es una parte de responsabilidad social que trabajamos todo el consejo, todos los presidentes de comisiones, todas las alcaldías tratando pues de jalar más el comercio formal como tal, pero incluso es una gran idea, ahí la pondré en nuestro consejo para ver cómo pudiéramos lograr a lo mejor una comisión que trabajara directamente con el comercio informal, tratando de traerlos a la formalidad. Ahora también dentro de las comisiones y todo, me comentan qué tanto es la participación de la mujer con ustedes. Estamos trabajando, de hecho, desde Coparmex Nacional se ha estado impulsando que los consejeros sean, bueno, que haya un equilibrio. En Coparmex Ciudad de México, ahora en nuestra toma de compromiso, pues también tomamos mucho en cuenta la participación y te puedo decir que tenemos varias vicepresidencias, tenemos 3 vicepresidencias, bueno, en total de 6 vicepresidencias, 3 son de mujeres. En las comisiones también hay muchas mujeres, nos da mucho orgullo. De hecho, tenemos una comisión de mujeres empresarias, presidida por Leticia Rodríguez, donde se hace un gran trabajo y siempre estamos en pro de la integración de la mujer a la parte empresarial. Me están comentando, me preguntando cuál ha sido su opinión sobre los apoyos que se están dando a los jóvenes de parte del gobierno y si esos apoyos económicos a los jóvenes no estaría mejor destinarlo a las empresas, a las generadoras de riqueza para que también ellos sean insertados en este aspecto de comercio, perdón. Mira, nosotros estamos de acuerdo en que se debe de apoyar a la juventud, sin duda, que está bien que se les dé créditos, pero yo creo que se tiene que buscar mucho la sustentabilidad también de esos créditos o de esos recursos que se están dando. Y sí se estaría bueno, si no en las empresas, hacerlo más en los emprendedores. Por ejemplo, se desapareció el instituto que había para el emprendedurismo y necesariamente tiene que existir. Yo creo que en base a una motivación, a una capacitación, esos recursos deberían de detonar en emprendedores, en proyectos, en empresas, en fin, en esto que necesariamente tiene que ser productivo. Y en ese sentido, en Coparmex Ciudad de México tenemos ya capítulos universitarios. Por ejemplo, tenemos el de la UNAM, tenemos el de la Universidad Panamericana, y estamos captando precisamente esos talentos, esos emprendedores que están desde las universidades, para poder apoyarlos y para poder detonar en más empresas. Y yo creo que estos recursos que se dan a los jóvenes debería de buscarle ese sentido para que pudiera ser más productivo y aportar a futuro más a la economía de nuestro país. Oye, me están comentando si Coparmex ha participado o estaría interesado en participar en lo que se refiere a las vacunas, masificarlo a través de privados o en un momento dado a las pruebas COVID. ¿Se han hecho ustedes algún tipo de apoyo dinámico para lo que es el efecto de ir mediando la pandemia y en su oportunidad erradicarla? Sí, mira, es un tema muy importante. De hecho, desde Coparmex Nacional nosotros sugerimos que se tiene que ver cómo la iniciativa privada pues participe en la logística, por ejemplo, de la distribución de las vacunas. Obviamente esas vacunas se están produciendo, de hecho, por la iniciativa privada a nivel mundial. En México ya se van a empezar también a producir en pocos días las vacunas en Toluca, pero sí es muy importante la participación de la iniciativa privada para que pueda llegar pues con mayor facilidad, pueda llegar más rápido. En todo a lo que se refiere de COVID, de todo el equipamiento que se ha necesitado, ahí nosotros en Coparmex hemos hecho un chat de ayuda mutua donde hemos integrado pues a todos estos sectores que se dedican desde el cubrebocas o las pruebas, en fin, todo esto para también en este sentido ayudar con los costos, ayudar a las empresas, en fin, sí se ha trabajado mucho en este sentido de apoyar en la pandemia. Armando, me están comentando si
si realmente tú tienes una certeza de que en 6 meses pueda cambiar el aspecto del COVID en la Ciudad de México y en general en México, porque dicen, oye, de las pruebas que han, mejor dicho, de las vacunas, no pruebas, de las vacunas que ha manifestado el gobierno, si nos fuéramos a los 6,000, que en su oportunidad lo dijo López-Gatell, acabaremos por ahí del 2080. Si nos fuéramos con una aplicación, falta la otra, ¿no? O sea, realmente tenemos muy poca información veraz como ciudadanos y que de alguna manera nos digas que son 6 meses, pues nos resulta muy difícil de creer, nos resulta más como una fantasía o un buen propósito. No, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Digo, los 6 meses es por mencionar un tiempo, pero también nosotros mencionamos que tenemos que aprender a vivir con esto. O sea, el mínimo sería de 6 meses, pero obviamente se va a llevar más tiempo. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo los resultados de la época decembrina, donde sí se llevaron fiestas, sí se llevaron reuniones, también la época de frío, pues fue un factor que ahorita lo estamos viviendo. Se va a terminar esta época de frío, viene poco a poco la vacuna, irá cambiando, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo mínimo que señalamos son 6 meses, pero podría irse a mucho tiempo más. Por eso es la importancia de tener protocolos estrictos donde se podamos aprender a vivir y podamos aprender a cuidarnos. Yo creo que ahí hay una gran área de oportunidad y ahora en fin de año, pues sí señalamos mucho los tianguis, el ambulantaje, el transporte, donde se está relajando todavía, se está relajando el uso del equipo y es donde se tienen los contactos. Yo creo que en la medida donde pues toda la población o toda la sociedad comprendamos las medidas, que tenemos que usar el cubrebocas todo el tiempo, en el transporte, en fin, en las reuniones, y cuando se establezcan estos protocolos en los diferentes negocios o empresas, pues iremos avanzando. De hecho, nosotros hemos señalado que la salud y la economía van de la mano, no pueden ir por diferente lado, ¿no? Que si no, pues la economía se deteriora cada vez más, la falta de empleo, en fin, vamos pues a llegar, podemos llegar a algún momento muy, muy crítico. Mira, incluso me están aquí señalando que es tal la incertidumbre que se vive, que por ejemplo hay un oficio en Coahuila donde les dicen a las personas que se pusieron la primera aplicación de la vacuna que la siguiente va a llegar, pero todavía no saben en qué fecha, ¿no? Entonces dicen, oye, está rompiendo el calendario, ¿no? Y el otro que también me están manifestando es esa inconformidad con que se le haya primero aplicado la vacuna a los siervos de la nación que al programa que habían dicho. Entonces dicen, ¿sabes qué? Realmente sí lo vemos como una situación ya no de fantasía, sino de una verdadera incertidumbre como país, el hecho de cuándo vamos realmente a tener una certeza de lo que viene. Es muy polémico, pero bueno, también hay algo, y lo mencionaba al principio, en la necesidad de que la iniciativa privada con la logística que se tiene, pues pueda contribuir. Yo creo que también hay un factor que puede influir, es que cada vez más empresas y más laboratorios lo van a producir. Te comentaba que tenemos noticias que ya en México y en Toluca se va a empezar a producir esta vacuna muy, muy pronto. Entonces esperamos que toda esta labor que se hace en los laboratorios y la iniciativa privada, pues también pueda contribuir a que sea un poco más rápido, pero obviamente ahí pues sí hay muchos factores, hay mucha polémica, quién sí, quién no. Nosotros, por ejemplo, estamos apoyando que dentro de los primeros sectores que se tienen que incluir, también tiene que ir el ejército, las policías, incluso la seguridad privada, que son los que tienen pues contacto todo el tiempo y donde más bajas ha habido, pero bueno, todo el mundo va a considerar prioritario su sector y es muy polémico, pero pues tenemos la esperanza ahí de que vaya avanzando. Armando, dentro de todas las cosas que estás viendo, los medios de comunicación, ¿en qué podríamos apoyar para efecto de complementar esta visión que estás diciendo? Bueno, los medios cumplen un papel fundamental que es de informar, y yo creo que en esta parte de concientización de la población, concientizar a la gente del uso de cubrebocas, de todas las medidas que tienen que tomar,
Creo que ahí los medios pues cumplen un papel fundamental. Para nosotros en Coparmex, pues también los medios son fundamentales para poder apoyar nuestros posicionamientos, tanto con el empresariado, con las mismas autoridades. Y bueno, pues nosotros siempre estamos muy cerca a ese potencial y a ese gran papel que hacen los medios de comunicación. Armando, me están comentando, ¿cómo ves la participación de los empresarios en la política? ¿Te parece que es malo o bueno? Porque tal parece que después de lo que han sucedido con Gustavo de Hoyos, cómo fue criticado desde el púlpito presidencial por su participación, entonces pareciera que los empresarios están negados a la política y ni hablar de otras personas. En este sentido, ¿tú crees que los empresarios no tienen voz necesaria para manifestarse en esta situación? Bueno, lo comentaba ya, por ejemplo, en Coparmex, pues sí somos un órgano muy político, apartidista totalmente, pero históricamente de Coparmex, pues sí han surgido algunos políticos y algunos importantes. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, Carlos Abascal, que en algún momento fue secretario de Gobernación y un excelente secretario. Yo creo que no está negado en el buen sentido de la política, que es buscar siempre el bien común. Y de hecho, pues en algunos casos, el que un empresario ya sea exitoso por sí mismo, pues ayuda a que si tiene esa filosofía del bien común, pues pueda ser muy exitoso en la política. Pero bueno, nosotros en esta parte pues empresarial lo primero que buscamos es el bien común, por supuesto. Ahora bien, también hay que destacar en su oportunidad Maquio, que fue candidato a la presidencia en el 88. Él fue presidente de Coparmex y curiosamente su hija hoy por hoy es secretaria de Economía a nivel federal, ¿no? De las cosas curiosas. Sí, totalmente se da una cosa muy curiosa. Además de que mi presidente nacional ahora, Pepe Medina Mora, en una reunión que se tuvo en el CCE, comentaron que se conocen desde niños. Entonces son las vueltas que da la vida. Pero pues eso nosotros lo vemos para bien. Nosotros esperamos que ahora esta posición de la secretaria Tatiana Cloutier y de nuestro presidente de Coparmex, pues se pueda ver esa comunicación para alcanzar acuerdos, pero acuerdos que beneficien pues a las empresas y a toda la sociedad. Yo creo que son buenas señales de acuerdos que tienen que ver. Cosas que me están preguntando, ¿cómo ves tú el panorama económico, político y social para México en el 2021? Y de alguna manera también me lo están señalando, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Nos afecta o no esa situación tan que pudiera ser problemática como una posible desinversión por la falta de cumplimiento de los acuerdos en el TEMEC? Bueno, primero comentar de lo que se va a vivir en 2021, pues yo lo veo como contener, o sea, como contener la pérdida de empresas, como contener la pérdida de empleos que van totalmente de la mano. Y en este 2021, pues con todo lo que ya comentamos de que incluso la pandemia pudiera seguir en el resto del año, pues tendremos que ir conteniendo y esa contención necesariamente se tiene que realizar con la reactivación pues de los sectores que hoy todavía están parados, que no son esenciales, y poco a poco empezar a reactivar y en la medida que se vaya reactivando, pues iremos viendo esta contención de pérdida y a partir de 2021, de 2022, pues tendremos que empezar a generar más empleos, a buscar los acercamientos para exportaciones que hemos comentado y en la medida de que pues eso vaya sucediendo, iremos impulsando poco a poco la economía para recuperar lo perdido, que se habla incluso hasta 3 o 4 años. Y pues lo que señalas de la relación con Estados Unidos pues siempre va a ser polémica. Lo fue al principio de la era de Trump con pues las amenazas que teníamos del muro, del TEMEC, del anterior tratado de libre comercio, de su cancelación.
y por supuesto esa cancelación pues nos hubiera afectado mucho en el sentido de que sabemos que el 80% de nuestras exportaciones dependen de Estados Unidos y que además ya se nos terminó el petróleo y que ahora dependemos básicamente de las exportaciones, del turismo, de las remesas. Entonces yo tengo la fe de que se va, poco a poco se va a ir mejorando, tenemos que ir mejorando esa relación por la dependencia tan grande económica que tenemos con nuestro principal socio comercial y será pues una de las piezas claves de hecho para la recuperación, qué tan lenta o qué tan rápida pueda ser la recuperación económica. Nos comentan que nunca como ahora se había dado el problema del transporte público. El hecho de las fallas en el metro sin duda afecta absolutamente a todos. Trabajadores, no trabajadores, economía informal, formal, a todos afecta. ¿Ustedes han tenido algún pronunciamiento al respecto? Tenemos una comisión de movilidad donde se ha manifestado desde siempre la importancia que tiene el metro, la importancia que tiene el mantenimiento, el crecer más líneas. Sin embargo, pues ahora a ojos de todos, pues vemos que se ha descuidado esta parte de mantener el principal transporte que tiene la Ciudad de México y que es esencial para la movilidad y de hecho hasta para la economía, porque es el transporte más barato que tenemos. Entonces, en ese sentido, nuestra comisión de movilidad ha estado haciendo ahí posicionamientos en el sentido de lo que se ha dejado de hacer, en este caso, directamente al mantenimiento del metro y lo que se tiene que invertir sin duda. Esperamos que, pues, que esto que ha sucedido sea sea un buen ejemplo, una buena lección para cambiar muchas estrategias y proteger y dar mantenimiento, mejor mantenimiento y de hecho crecer al mejor sistema de transporte que tenemos en la Ciudad de México. Preguntan, en estos momentos, si bien es cierto, todavía no llegamos a la situación económica difícil, pero lo cierto es que se ha incrementado la inseguridad, perdón. ¿Qué crees que debemos de hacer como ciudadanos para nuevamente tratar de ser propositivos y evitar este tipo de situaciones que se pueden llegar a ser extremas? Sobre todo si sigue cayendo el trabajo, si sigue cayendo la generación de riqueza y obviamente seguimos con estos problemas que hoy por hoy nos están poniendo en una situación como sociedad muy delicada. Claro, pues históricamente y más en México, el deterioro de la economía, pues siempre ha ido tristemente en el aumento de la inseguridad. Y ahora, pues vimos una migración, por llamarle, de delitos. Cuando se cerraron las escuelas, los restaurantes, las discotecas, pues necesariamente ahí se cortan ingresos a los malos en el aspecto del narcotráfico y todo, y lo vemos reflejado ahí un aumento, por ejemplo, en el robo de casa habitación, las extorsiones es un gran problema también que se tiene en Telefónica de todo tipo, empezaron a crecer los secuestros, la violencia intrafamiliar, y bueno, pues ahí en Coparmex siempre estamos haciendo propuestas. De hecho, en ese sentido, tenemos ahí un botón de pánico que hemos compartido con nuestros agremiados. Hemos hecho ahí tenemos un convenio con la Secretaría de Protección Ciudadana. Tenemos que invertir mucho en nuestra policía, es una gran tarea que tenemos ahí pendiente de tener esa proximidad con nuestra policía, de ir recuperando la confianza. La inseguridad de fondo también es un problema social. Tenemos que trabajar mucho con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Ahí desafortunadamente y culturalmente ha habido un deterioro de nuestra sociedad, de hecho, lo que implica que hoy nuestros niños, en lugar de querer ser un bombero o un policía, pues quieran ser un narcotraficante. Entonces, habría que trabajar mucho en esa ocupación de los niños, en que tengan espacios para poder, pues, irse a la cultura, al deporte, para que poder, pues, revertir este deterioro social, que es también lo que causa
la inseguridad de fondo. ¿Tú crees que ante la ausencia de otras figuras empresariales, instituciones, asociaciones y cámaras, realmente Coparmex Ciudad de México esté preparada para asumir el liderazgo de hablar por los empresarios? Pues mira, históricamente lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. De hecho, Coparmex, aparte de ser un sindicato empresarial, siempre ha sido una escuela de liderazgo. Tenemos muy claro nuestra misión, tenemos muy claros nuestros valores y seguiremos trabajando por la libertad empresarial independientemente de tomar el liderazgo, ¿no?, del empresariado. Pues es trabajar primero por nuestros ideales, por defender a las empresas, por ver que se fomenten más y por incidir incidir sobre todo en políticas públicas que nos beneficien a todos los sectores y a toda la sociedad. Esa en sí es la visión y la misión de Coparmex como tal. Con una sociedad tan polarizada entre fifís y chairos, fresas y pobres, etcétera, 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 desgraciadamente también se está llegando a la polarización de los patrones o los empresarios contra, desgraciadamente, los trabajadores que ya también son pobres o lo están identificando. ¿Cómo crees que deberíamos como sociedad actuar para evitar ese tipo de tonterías y dedicarnos a trabajar por México? Pues debe de existir esa unión, eso que tú mencionas, todos somos mexicanos, no debe haber mexicanos de primera y de segunda. Se critica pues mucho a los empresarios, pero bueno, son los que también arriesgan su tiempo, arriesgan sus recursos por poder generar un negocio y a partir de esos negocios se crean empleos. Y en Coparmex, pues tenemos esta filosofía de mejorar y de hecho Coparmex es la que ha manifestado, por ejemplo, por dar un ejemplo, el que el salario mínimo tiene que irse aumentando paulativamente para llegar a que pueda ese salario pueda contribuir a que la gente tenga lo esencial para poder vivir. Y en ese sentido, pues hemos estado impulsando también esta parte de los salarios mínimos. Se ha estado trabajando por esta responsabilidad social. De hecho, ahora en Coparmex traemos algo que es impulsar precisamente estos valores. Si empezamos con uno que dice que siempre trates a las personas como quieres que te traten a ti. Yo creo que sí, nos falta mucho por trabajar, pero tenemos que trabajar en esta unión donde todos seamos los mismos mexicanos independientemente de lo que hagamos y ese apoyo y esa unidad será la que nos irá sacando adelante. Armando, muchísimas gracias por esta charla. Realmente me quedo con varias preguntas en el tintero, pero lo único que me piden es que no te pierdas y ojalá que siga habiendo esta comunicación fluida constantemente y agradecen mucho que hayas respondido, que eso es lo que necesitamos, respuestas más que generar cuestionamientos. Encantado, fíjate, bueno, ya algún día te platicaré mi historia, pero yo pues vengo de ser guardia de seguridad, yo fui guardia de seguridad, de ahí hemos ido creciendo a llegar a empresarios, entonces tenemos muy claro y además eso pues de alguna forma va en mi espíritu en defender la libertad, en que sí se puede crecer y en motivar el que cada vez tengamos más emprendedores que se conviertan en empresarios. Muchísimas gracias y rápidamente nada más antes de irnos te pediría que me dijeras en tus propias palabras, Armando, ¿quién eres? Pues soy un empresario convencido en defender el bienestar de todos y que ahora pues haremos todo lo que esté en nuestras manos para poder contribuir a tener en este caso a mí me toca la Ciudad de México, tener una mejor ciudad donde podamos pues convivir todos en paz y armonía y que todos podamos pues acceder a un buen salario y a una buena economía. Muchísimas gracias, Armando Zúñiga, presidente de la Comisión Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México. Hasta él es tu casa y te agradezco. Gracias. Al contrario, el agradecido soy yo. Y gracias a ustedes que nos han seguido en este programa tan especial. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.
Astele.tv. Astele.tv.